Buenas tardes. Hola. Qué sorpresa. Soy Alba García. Soy la primera de lista para el Senado, para el Partido Animalista PACMA. Y os quiero explicar cómo funciona PACMA. PACMA es un partido animalista, como las propias siglas dicen, es un partido que está en contra del maltrato animal. Pero también tenemos en el programa electoral una parte muy importante que es dedicada para las personas. PACMA engloba todo, engloba una ética en general, quiere un mundo mejor también, no solamente para los animales, también las personas. Nos preocupamos del medio ambiente y me gustaría que me hicieras alguna pregunta. Pero el PACMA es un partido político normal y corriente, como cualquier partido, como los que se presentan ahora a las elecciones. ¿Vosotros también os presentáis? Exactamente, PACMA se presenta a las elecciones, de hecho nos vamos a presentar en todas las provincias españolas, en todo el territorio español. Hemos conseguido poder presentarnos, tendremos ahí nuestra papeleta y daremos voz a los animales. Es el único partido que da voz a los animales, el único que tiene su programa electoral poder defender a estos seres que no tienen voz. Ha habido otros partidos políticos que no han incluido en su programa electoral ninguna parte para defenderlos. Nosotros empezamos en el 2003 con programa para defender esta parte importante que los partidos defienden. ¿Alguna pregunta más? Si alguien quiere sentarse conmigo y hacerme preguntas, charlar conmigo. No muerde, doy fe. No muerdo, A ver, mirando los resultados de las últimas elecciones catalanas, por ejemplo, me fijé en Sabadell que el PACMA tuvo un buen resultado, más o menos, ¿no? Vi que había tenido dentro de la segunda fuerza extraparlamentaria más votada, ¿no? Pero teniendo en cuenta que la participación fue anormal y que esto bajara en un momento dado, ¿creéis que vuestro partido tiene posibilidades de entrar en las instituciones? ¿Lo veis como un objetivo viable, también teniendo en cuenta que la mentalidad de la sociedad también va en boga el tema del animalismo, ¿no? Si veis esas posibilidades de poder entrar en... Sí que tenemos posibilidades, estamos convencidos de ello. De hecho, la sociedad está cambiando, como tú bien dices. Cada vez hay más gente que está preocupada por los animales. Cada vez en las noticias vemos más noticias sobre animales, noticias sobre maltrato. La gente ya no le gustan las tradiciones de la tauromaquia, nos las quieren implantar, nos las quieren meter por un tubo, pero yo creo que la gente no está por la labor. Y cada vez, como bien dices, la sociedad cambia, no solamente a nivel europeo, sino a nivel mundial. Yo, por ejemplo, que he tenido la oportunidad de salir al extranjero, al norte de Europa, me he dado cuenta que en Holanda, que llevan ya mucho tiempo, es una cosa ya normal prácticamente que la gente piense en los animales y en sus partidos políticos. Es una cosa normal. Tú vas por la calle y alguien está matando a un animal y ya la misma ciudadanía ya no lo porque en Portugal fue una sorpresa, digamos, y claro, sí. ¿no? Y supongo que estáis esperanzados, ¿no? Después de haber sentido. Pero es que yo creo que la participación baja favorece. Por eso mismo que cuanta más como que estamos en un clima, ¿no?, emotivo muy puntual, en cuanto ya baje a un nivel de participación más normal, mi opinión es que el animalismo también entrará dentro de las instituciones españolas. Es una corriente que te digo que es mundial y en Europa ya lleva años y está corriendo hacia todo lo que es también el sur. Y ahora nos toca a nosotros, por lógica. Hola, ¿qué tal? Hola. Sí, lo que quería preguntarte es qué opinas de los animales que se utilizan en investigación médica. ¿No crees que para seguir progresando y poder curar a la gente, poder encontrar nuevas vacunas, etcétera, ¿no? Es necesario probarlo antes en los animales?
Yo creo que hay una parte del programa animalista, de PACMA. Nosotros estamos totalmente en contra de la experimentación animal, ya por propio principio no abogamos por esta práctica. Nos estamos dando cuenta, hablando de los países del norte, Alemania por ejemplo, en las últimas investigaciones no son médicos precisamente animalistas, pero están investigando a nivel, no experimentando con animales. ¿Por qué esto? Porque se están dando cuenta que la experimentación con animales no es efectiva para los humanos. Tenemos una fisiología totalmente diferente, aunque sentimos igual porque tenemos un sistema nervioso central exactamente igual, entre comillas, y sienten dolor, sienten frío, sienten toda clase de sentimientos como podamos sentir nosotros, pero a la hora de investigaciones médicas se están dando cuenta que hay investigaciones que no son fiables en cuanto a medicamentos que puedan ser favorables para los humanos. Entonces nosotros queremos trabajar para unas investigaciones que no sean con animales, sino hay otras vías, como por ejemplo microchips, que son usados en las personas, cultivo de piel y otra clase de programas informáticos con los cuales pueden sanar todas estas, que son más caros, pero bueno, también se dará mucho más trabajo a los científicos y se crearán otras nuevas empresas. Muy bien. Eso es lo que nosotros queremos seguir en este sentido. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Yo quisiera saber cuál es la posición de PACMA respecto a la alimentación cárnica. O sea, ¿qué planteamientos tenéis al respecto? Bueno, nosotros como partido animalista, evidentemente los que somos cabeza de lista somos todos vegetarianos, somos veganos, ya por propia convicción y porque es contraproducente pensar que el maltrato animal y luego comerte los animales, ¿no? Aparte de que estamos a favor de este tipo de alimentación porque no se maltrata a los animales ni se llega a la violencia de matarlos, también pensamos que es una alimentación mucho más sana que la industria cárnica por el hecho de que la industria cárnica, bueno, todo lo que conlleva la producción intensiva de los animales, como están ubicados en por ejemplo, las cerdas en estado de gestación las tienen ahí inmovilizadas, tienen un montón de antibióticos, un montón de cosas químicas que eso a la larga o a corto plazo producen enfermedades en las personas. De hecho, la Organización Mundial de la Salud, que ya lo sabía de hace años, pero ahora lo ha lanzado, una alimentación vegana es la más saludable. No quiere decir que nosotros vayamos a instigar a la gente a que no coma carne, no vamos a prohibir a nadie que no coma carne, pero lo que sí que vamos a hacer es informar a la gente de todo lo que conlleva comer carne, toda la información, todo el maltrato hacia los animales y hacia la propia salud humana. Eso es lo que sí que vamos a hacer y ese es nuestro objetivo. O sea, ¿y creéis que llegará algún día que la sociedad española y de todo el mundo en general rechazará el consumo de carne de una manera generalizada? ¿Es la esperanza que tenéis vosotros, digamos? De hecho, ya hay 400 millones de vegetarianos en el mundo. O sea, hemos avanzado muchísimo. De hecho, ya la cosa va en favor de los vegetarianos y de los veganos. Aparte, todo lo que conlleva comer carne, se genera una cantidad de productos tóxicos y a nivel también medioambiental, porque produce mucho CO2 y esto contamina muchísimo el planeta. La primera contaminación del mundo es la producción de carne. Pues muchas gracias, Ana. Y tenemos que cuidar el planeta, porque es lo único que tenemos. Muy bien. Si alguien está dudando un poco sobre si votar a PACMA o votar a otro
duda. No sé qué hacer porque si voto hacia el otro a lo mejor hay más posibilidades, me lo aseguro más, aunque Pacma sea mucho más auténtico o real. ¿Cómo le dirías, cómo le acabarías de convencer para decir no, vota Pacma? Porque ¿qué argumentos le darías? Bueno, yo diría que votar a Pacma es el voto útil, pese a tantas contradicciones que últimamente nos están invadiendo de todos los sitios, y es el voto valiente, sobre todo es el voto valiente. ¿Cuántas personas están pensando hoy en día que el maltrato hacia los animales es algo totalmente cruento? Y muchos partidos políticos también lo piensan a nivel personal, aunque no lo incluyen en sus programas electorales. Pero Pacma sí, Pacma es valiente. Pacma empezó en el 2003 abogando por defender a los animales, y Pacma seguirá hasta el final defendiendo a los animales. Es el voto valiente, totalmente. Y el voto auténtico también. Yo quería preguntar, por ejemplo, si os encontráis en una situación en la que el Parlamento de Cataluña decidiera aprobar una declaración unilateral de independencia, por ejemplo, ¿cómo reaccionaríais vosotros? Es decir, porque se habla muchas veces de lo que es la democracia, digamos, interna del gobierno, o sea, por internet. ¿Haríais algún tipo de votación interna para decidir vuestra postura en una situación de esas? ¿O cómo definiríais vuestra postura en un trance de ese tipo, ¿no? O quien dice esto, también en otras cuestiones que no afecten directamente a los animales, ¿lo abstendríais o decidiríais interno en función de la decisión interna que tomaseis la mayoría de vuestros militantes, o cómo operaríais? Bueno, evidentemente esta cuestión política que puede ocurrir de la noche a la mañana o del día al año, como sea, para medir un poco. Esto puede ocurrir, esto es una cosa muy viable. Entonces, evidentemente, si Cataluña se declara independiente, va a tener que tener un partido político como Pacma, llamado de otra manera, diferente. Vamos a ser llamados diferentes, estaremos incluidos dentro del país de Cataluña, pero eso no nos dejará de que tengamos colaboración con el otro partido Pacma a nivel de la parte España, ¿no? Habrá colaboración con ellos, y para nosotros los animales no estarán olvidados. Seremos otro partido como Pacma, pero llamado de otra manera, en un país de Cataluña independiente. Sí. Pero yo quería preguntar también, no sé aquí, en otro parlamento, en otro momento, por ejemplo, ante unos presupuestos, ¿cómo tomaríais vuestra decisión, por ejemplo? O yo qué sé, o ante una infraestructura, es decir, ¿haríais algún sistema de votación interno o cómo decidiríais? ¿En el propio partido te refieres? En una cuestión que no afecte directamente a los animales o a la ecología, por ejemplo. Bueno, votaríamos a nivel conjunto si favoreciera a la propia ética del partido. Todo lo que favorezca a la ética del partido sí que podríamos entrar en esta dinámica. Si te he respondido a la pregunta como tú lo quieres explicar, ¿no? Sí. Siempre que favorezca a la ética del partido. Sí, vale. Nada. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Encantada. Yo quisiera saber qué propuestas tiene Pacma para que las leyes que protegen a los animales, algunas existen y algunas que en el futuro saldrán, realmente se cumplan. Porque es muy fácil legislar, luego hay que cumplir. ¿Qué propone Pacma para que realmente las leyes se cumplan? Lo que propone Pacma, en primer lugar, es hacer una ley marco de defensa animal, en el sentido de que ahí quede la Constitución y que no se mueva. Digamos que nadie pueda hacer que con esta ley se incluya, aparte de los derechos sociales, unas leyes que favorezcan a los animales en cuanto a defensa animal. Y también a nivel de una fiscalía para defensa animal, también es muy importante que las cosas no queden en el aire. Por ejemplo, que muchos maltratadores, con las actuales leyes que tenemos ahora, quedan impunes porque como no tienen
tienen antecedentes legales y la ley está como está, pues sigan escampando a sus anchas. En el tema este nos vamos a poner muy serios en cuanto a fiscalía, en cuanto a una ley marco que realmente defienda a los animales. Y una segunda pregunta. Si vosotros tuvierais suficiente poder, por ejemplo, con el tema de los parques, ¿qué haríais? Nosotros estamos, bueno, de hecho en el programa electoral vamos a abolir todas estas empresas, vamos a prohibiríamos el foie gras, porque es una manera cruenta de tratar a los animales. En muchos países ya está totalmente prohibido. Italia, en Checoslovaquia, en Croacia, Alemania, Holanda, en un montón de países. Y por desinformación y por intereses no se ha sabido realmente todo el maltrato que se hace a los animales, a los gansos y a los patos. Y es verdaderamente horroroso lo que pasa en estos animales. Porque se hipertrofia el hígado. Y entonces es por una sobrealimentación y... Muchas gracias. Gracias. La verdad, Voy a hacer unas preguntas más comunes que se hace la gente, que es por qué el PACMA nunca entra en coalición con otros partidos y por qué este sentimiento que tiene la gente se piensa que otros partidos son como animalistas y en cambio el PACMA nunca se junta con ellos. Bueno, PACMA no se junta con ellos, como tú bien dices, o no entra en coalición porque hay partidos que realmente no abogan por una abolición de la tortura animal o una abolición de la tauromaquia o de tradiciones cruentas con los animales. Entonces PACMA nunca puede pactar con estos partidos. No puede haber coalición. Hay muchos PACMA es partidos abolicionista. sí, que van como de animalistas, pero por ejemplo nunca dicen nada de la caza, Sí. por ejemplo. Sería el tema de, por ejemplo, Equo. Hay dos partidos que dicen que son como animalistas, como Podemos, pero en cambio ellos nunca podrían dar de verdad la voz a los animales, porque nunca podrían atacar según qué sectores de la sociedad, como los cazadores, o como según algunas empresas como lo del foie gras. Entonces, yo creo que el PACMA en verdad puede dar voz a los animales. Por ejemplo, estar como si tú estuvieras en el Senado, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que dirías? Lo primero que dirías. Hombre, revisaría las leyes y si hubiera leyes en las cuales han pactado para cualquier maltrato animal, no la aceptaría bajo ningún concepto. Por ejemplo, ¿piensas que desde tu posición podrías hacer como un tipo de educación hacia la sociedad que ningún otro partido podría hacer? Sí, de hecho en el programa electoral tenemos unos puntos muy importantes en el cual para nosotros es clave la educación en las escuelas, a los niños, violencia cero a los animales, violencia cero a las mujeres, violencia cero a todo tipo de maltrato en la sociedad y es muy importante la educación. Eso se va a incluir dentro de las instituciones a nivel de educación, universidades, en todas estas áreas. Porque realmente cuando los niños son pequeños es cuando tienen empatía y empatizan con los animales y somos nosotros los que luego, los adultos, los que hacemos leyes y cosas para que la cosa no siga a nivel natural. Tengo otra pregunta. Por ejemplo, ahora se habla mucho sobre el cambio, ¿no? Sobre el cambio de políticas, sobre que hay un cambio también en la sociedad. ¿Crees que puede haber un cambio en la sociedad que no se ocupe también de los animales, como de las personas? Yo no creo que haya un cambio en el cual no se lleguen a ocupar de los animales, sino que en realidad la sociedad va en el sentido de que sí que los animales importan. Es bastante lento, desde el 2003 cuando empezamos, incluso ya había muchas personas activistas que empezaban en el movimiento animalista. Ha sido un poco lento porque hay muchas tradiciones culturales en las cuales hay maltrato animal, pero la sociedad está cambiando evidentemente y va hacia mejor, yo soy positiva y lo veo claro, veo que la gente responde muy bien. Lo único que bueno, hay veces también que hay políticos que lo manipulan y lo transversan a sus intereses, pero si tú hablas con cualquier persona de la calle, inmediatamente te va a decir que el maltrato animal
cuando tienen información real de lo que hacen a los animales, te van a decir que no está bien. Entonces yo creo que en ese sentido somos positivos y esto va hacia adelante. ¿Crees que los partidos actuales están en verdad un poco por atrás de lo que piensa la sociedad sobre el maltrato animal y sobre cómo se tiene que respetar los derechos de los animales? Sí, sobre todo los partidos grandes no tienen ningún aprecio en este sentido. Los partidos grandes no hacen ninguna mención al maltrato animal. De hecho, hace poco ha habido un debate que todo el mundo ha visto en la televisión con los 4 grandes que nos van a representar y ninguno ha mencionado el maltrato animal, ninguno ha mencionado a todas las personas que están luchando en este sentido para terminar con todo esto. Hay mucha gente que está dejándose la piel, mucha gente que ni duerme ni utiliza su propio dinero y realmente esto ha pasado desapercibido. No solamente el maltrato animal, sino también la cultura. No se ha hecho ningún tipo de mención a la cultura. Y alucino. Pero bueno, ahí estamos partidos como PACMA que estamos ahí al pie del cañón y una frase un poco mal dicha porque no somos nada violentos. Pero bueno, estamos ahí para ello. ¿Pero por qué crees que falta esa voluntad política? Porque hay muchos intereses a nivel económicos y claro, hay una parte de la sociedad, de los políticos que representan a unos intereses económicos que quieren que esa economía dedicada a la tortura animal se perpetúe por años y años en este país. Pero bueno, hay gente como nosotros que queremos un cambio real. La última pregunta, ¿crees que pueden haber partidos que se pueden decir animalistas si a cambio de dar derechos que mejoren su situación, a cambio de esos avances que se puede dar en esos tipos de animales, puede discriminar a otros y dejarlos en el olvido? O sea, favorecer a unos a cambio de eso, pedir el voto animalista para olvidar a otros. Yo creo que hay partidos que están manipulando a sectores animalistas para favorecer sus intereses, claramente, y estos días lo estamos viviendo todos los compañeros del partido. Pero ahí estamos, luchando por los sin voz. Pues nada, enhorabuena por Muchas la gracias. causa que representas. Buenas tardes. Ja saps què és això? Ja em coneixes, aquí. A veure, explica'm, sisplau, com puguis, per què el PACMA, com s'ha vist i tot això, doncs quasi el 90% són dones. Què passa? Què els hi passa als tios? Vull dir, no, d'allò no... Què els hi passa? Explica'm una mica, per què? Com pot ser que totes siguem dones? En estos partidos en los cuales luchas por los derechos, ya sea los derechos de las mujeres, ya sea los derechos de los más desfavorecidos, los derechos de los animales, el sentimiento de las mujeres siempre ha sido maternal. Yo no tengo mucho sentimiento maternal, también lo tengo que decir, pero bueno, ese sentimiento maternal nos hace el proteger, ¿no? Y por eso en estos partidos, en partido como PACMA, empiezan siempre mujeres, pero de hecho ahora se están acoplando muchos hombres también, ¿no? I tindrem més homes animalistes i sense vergonya ser sensibles sobre aquest tema d'això que diuen és que els tios animalistes són muy sensibles, són una mica no sé què. No, esto ya no se lleva, ¿no? No se lleva ya. El partido animalista PACMA es un partido moderno, es un partido que no está por machismos ni por historias raras. Y aquí las personas se muestran tal y como son, tanto seas hombre como seas mujer. Molt bé, m'agrada. Merci, Alba. Gracias. Vale, gracias. Yo quería incidir en dos puntos que ya han salido, pero que me gustaría profundizar un poco más. ¿Sí? El primero, cuando has presentado PACMA, has comentado que es un partido animalista, ecologista y social, o por justicia social. Pero la comunicación de PACMA muchas veces hace mucho hincapié en el apartado animalista y no percibo, o con la gente que hablo, no percibe que tenga realmente tanta vocación ecologista y social. Esto es algo circunstancial porque realmente no hay ningún otro partido que defienda a los animales. Realmente PACMA tiene esa vocación más transversal.
ser animalista, ecologista, etc. O sea, si hubiera un avance, digamos que esta es la vocación de Palma, o será siempre netamente animalista y lo otro es un poco más extrema. Palma fundamentalmente empezó como partido animalista porque ningún partido político incluye su programa electoral para defender a los animales. En primer lugar, es un partido animalista, pero no deja de banda lo que son los motivos sociales. Incluso abogamos porque las personas vuelvan a recuperar sus derechos en cuanto a justicia en los derechos laborales, muchos derechos que se han perdido, limitaciones, cambios de horarios cuando a los empresarios les da la gana. Muchas personas que tienen familia no pueden compaginar su trabajo con su vida laboral, con su vida laboral, su vida familiar. Todo esto nosotros estamos indagando en estas cuestiones, ¿no? Pacma empieza como animalista, pero realmente está englobando todos los áreas, o sea, son 4 bloques bien diferenciados. Ahora me surge una duda más. El hecho de lo que comentabas, muchas familias que han pasado con la crisis han pasado momentos muy difíciles y muchas de estas familias tienen animales a su cargo. Los costes de veterinario de alimentación de los animales son muy elevados, no hay una seguridad social. ¿Hay algo contemplado en este aspecto para ayudar a la... Sí, queremos contemplar de que estos gastos veterinarios de estas personas que no pueden sanarse, que entre por una seguridad social para que sus animales, que son sus amigos, y es una parte emocional muy importante para ellos, que puedan seguir pues teniéndolos a su lado, ¿no? Y que las administraciones no les den de lado, también como personas, ¿no? En el sentido de respeto también. Y ahora, el segundo aspecto es un poco diferente. También ha salido el tema de el impacto ecológico que tiene la producción de carne para consumo humano. Realmente es algo que, bueno, yo por lo que he visto en un documental, informándome, hay informes de organismos importantes a nivel internacional que explican que realmente es la primera causa de contaminación en general, bueno, la capa de ozono, el metano, es mucho, las aguas, el mar, los purinos. Realmente echo de menos que se alerte de alguna manera a la población sobre el impacto que tiene a nivel de salud, económico, a todos los niveles. Realmente es algo que creo que es muy grave y encuentro una carencia de información, pero a todos los niveles. Pues Pacma querrá informar sobre todo esto. Ten en cuenta que Pacma tiene su programa electoral principalmente eso, la información, a nivel, como había dicho, en cuanto a alimentación, cuanto a maltrato animal, pero también en la alimentación, lo que tú te estás comiendo, todo lo que conlleva y todo lo que conlleva en el medio ambiente, que a la larga aparece luego en nuestra salud y en nuestra calidad de vida, para nosotros y para las generaciones que vienen. Al fin y al cabo es impacto en el bienestar social de las personas. Exactamente, como tú bien dices, es a nivel transversal. Nosotros queremos un mundo mejor y queremos una ética a nivel global, en todos los sentidos. Se necesita un equilibrio. Perfecto, muchas gracias. Sí. Yo quería preguntar que últimamente veo a muchos perros gordos, y no sé si es por algún tema del pienso. Me da la sensación de que los piensos están mal elaborados, hay mucho componente químico. ¿Se habéis estudiado esa problemática y si pretendéis llevar a cabo algún tipo de propuesta o de acción para la comida que toman los animales, porque da la sensación de que no es comida saludable y todo eso? En cuanto a ese sentido que tú estás diciendo, muchos de los perritos que tenemos en casa, a veces, pues puede ser por falta de tiempo o lo que sea, a lo mejor no hacen el ejercicio adecuado, ¿no? Los animales pues algunos tienen que dar largos paseos, hacer sus ejercicios, jugar, y a lo mejor por falta de tiempo están también sobrealimentados. Todo este sobrealimento también hace que se deteriore en su estado físico. De todas maneras también hay unos piensos también de niveles de más calidad que otros. Y bueno, eso en el bienestar animal pues también se puede digamos, investigar en esto que tú dices de los piensos. Yo, por ejemplo, que a mis perros les doy pienso vegano.
y es un pienso que está libre de... no tiene ninguna... no está hecho de animales, son totalmente vegetarianos y mis animales están fantásticos. Los perros están fantásticos. Es que claro, es que a veces te puedes poner las manos en la cabeza, ¿no? De leer de que están hechos determinados piensos, ¿no? Sí, pero claro, yo tenía en cuenta el tema del ejercicio, ¿no? Que también es como las personas, pero sobre todo me daba esa sensación, ¿no? Es todo un equilibrio, es la alimentación, el ejercicio y la calidad de los piensos también. Y en cuanto a ahora que pienso también, dentro de lo que es el tema de las personas, este es el tema de que la obesidad está convirtiendo en una epidemia, ¿también tenéis algún tipo de propuesta o vais a realizar algún tipo de propuesta en relación a los hábitos más saludables dentro de las personas? Por ejemplo, el tema del tabaquismo también. Sí, una vida sana, fuera, claro, evidentemente el tabaco es algo perjudicial para la salud. Y en cuanto a alimentación, pues nosotros, la alimentación vegana, la alimentación vegetariana, siempre que se lleve con que tengas una información a nivel nutricional, es la mejor dieta. Muchas gracias. ¿Pacma se define como izquierda o como derecha? Pacma no se define en ninguna ideología política, de hecho los componentes de Pacma cada uno tiene su ideología, de hecho los animales no entienden ni de izquierdas ni de derechas, nosotros vamos por esto, por un mundo mejor y no entendemos de ideologías, no nos encantamos en todo. Tampoco creo que en nuestros días, digamos, a nivel político hay una derecha o una izquierda clara. Ya no está definido lo que es la derecha ni la izquierda de antes. Y última pregunta, si Pacma entra en las instituciones, ¿propondría quitar la monarquía o apoyaría la monarquía? ¿Pacma está a favor de que haya monarquía? Pacma está a favor de lo que decida la población. Si la población decide que quieren ser republicanos, pues Pacma, como no se define en ninguna ideología, ni en monarquía, ni en república, pues es lo que decida la ciudadanía. Encantada. Buena tarda. Bueno, ja que penso que la tauromàquia i les festes taurines són com la mesura més important del programa electoral de la part animalista. M'agradaria saber què proposeu exactament per acabar amb aquest gran sector que suposo no es pot prohibir, saps? Parlem de la prohibició de la tauromàquia, però del dia de mañana és una mica difícil, no? Aconseguir que és una part de la cultura d'Espanya. ¿Qué proposeu des de Pacma para acabar amb aquest tipus de festes taurines? En primer lugar, terminar con todo tipo de subvenciones para la tauromaquia, en todos los sentidos. Quitando las subvenciones, pues a ir reduciendo que hayan este tipo de festejos en las determinadas poblaciones. Y rotundamente la abolición de la tauromaquia. Nosotros sí que aboliremos la tauromaquia. No estamos porque luego si terminan las subvenciones se puedan hacer a nivel privado, que venga un empresario y diga pues ahora yo tengo dinero y voy a montar una corrida de toros y voy a ganar dinero aquí y allá. No, nosotros somos abolicionistas de la tauromaquia. Eso está súper claro. Ja, perquè hi ha altres forces polítiques que potser diuen que bueno, és una cosa que potser no es creuen Pacma pel fet que aconseguir la prohibició és una mica difícil, perquè hauries de canviar la Constitució. ¿Qué penseu sobre això? Sobre todo también impedir que sea un bien de interés cultural, que no se implante como bien de interés cultural, y quitando las subvenciones y sobre todo tener las ideas claras de abolir esta práctica. I bueno, pel que fa a la part de medi ambient, m'agradaria saber, perquè bueno, sempre és la part que potser es deixa més cap a un costat, però realment és
tots, no? Perquè és part dels animals i les persones. De fet, jo crec que no hauria d'estar en un sector apartat, sinó que és un tot, no? El vostre programa, què realment proposeu en la part del medi ambient? Nosotros proponemos impulsar sobre todo las energías renovables. Las energías renovables son súper importantes. Tenemos unas energías a nivel natural de un potencial muy grande que se están desaprovechando por intereses de otras energías que vienen de los fósiles, del petróleo, carbón, gas, súper contaminantes. Y apostando por este tipo de energías se crearán muchos puestos de trabajo. También sería ayudar a la parte, exactamente, y siempre son todo propuestas transversales global, para ayudar a gente también que, aparte de que estén las energías renovables, impulsar que muchas empresas que contaminan tanto y que gastan tanto dinero en contaminar, penalizarlas para que no contaminen ni echen tantos residuos a los ríos, a los mares y al medio ambiente en general. Los que estudian veterinaria, que hacen pruebas con animales y todo eso, así como un médico se forma pues haciendo pruebas con las personas, en este caso son naturales, porque normalmente los utilizamos para formar a un veterinario, formarlo bien en la práctica. ¿Cómo se podría hacer también para que no tuviera que experimentar con un animal? Las prácticas en las consultas veterinarias con situaciones reales de animales que tienen problemas a nivel problemas de accidentes o que están enfermos, que practicaran ahí. Pero que tuvieran la posibilidad de, si están estudiando en la universidad, de negarse en hacer experimentos con animales y la situación es cruenta con ellos y tener esa opción de esa objeción de conciencia de no querer experimentar con los animales, que tenga ese derecho esa persona. Pero entonces, ser objeto de conciencia. Pero entonces, si se niega, como que no acaba la carrera, ¿no? Si se niega puede hacer las prácticas en las consultas veterinarias, en situaciones reales. No tiene por qué hacerlas, por ejemplo, la disección a un perro o a un gato, si él está en contra de su ética y simplemente por una práctica en la universidad. Cuando eso es innecesario. Puede ser objeto de conciencia en ese sentido. Nosotros tenemos el programa electoral precisamente esto. Que pueda decidir, que esa persona pueda decidir. Cuando la sociedad está cambiando, que hay más gente sensibilizada a nivel así, pero esa vegetariana desde hace poco me muevo en unos círculos que pienso que la gente de alrededor es gente con un nivel cultural bastante medio alto, que han estudiado carreras, gente culta, y sin embargo cuando les hablo de que soy vegetariana, de PACMA, que aún encuentro muchísima, o no me hacen mucho caso, en plan, o no sé, yo no veo esa sensibilidad. Sí que está, pero ¿por qué crees que aún no, que cuesta tanto? Yo creo que es por la falta de información. La falta de información, la falta de educación. Hay personas que podemos tener unos niveles a nivel de información y ser unos cracks en unas determinadas áreas, pero falta de información en unos campos. Entonces yo creo que informando y educando a las personas pueden llegar a sensibilizarse como me he sensibilizado yo. No creo que las personas sean tan diferentes a nosotros, los que nos hemos hecho vegetarianos o veganos. Ha habido un momento en tu vida que has pensado, sí, bueno, los toros no me gustan, porque se maltratan a los toros, se los pincha, se les clava en el punzón aquí para que no se muevan. Mil y una atrocidades. Pero cuando te das cuenta y ves la industria cárnica, ves la explotación y ves todo, yo también estoy entrando en este círculo y existe otra alimentación
porque está libre de esta crueldad y también está muy buena y también hay unos platos riquísimos. Y entonces te das cuenta de que en ese sentido... Sin embargo, pienso que esta información debería llegarles de una manera muy cómoda y muy fácil, porque las personas somos muy cómodas y, bueno, cuando hablo con estas personas me da la sensación que prefieren no pensar, ¿no? Sí, es normal. Y ir a buscar la información ya es hacer el esfuerzo. Entonces yo intento dárselas, mira este vídeo, mira este link, mira no sé qué, pero siguen pasando, no hay ese... Porque a lo mejor tampoco es el momento. Tú date cuenta que en nuestra cultura siempre se ha mirado a los animales como si fueran cosas. ¿Por qué te vas a preocupar? ¿Qué es lo primero que te dicen? ¿Por qué te preocupas de un animal? Yo hablando con una amiga mía que es psicóloga y es doctorada en psicología y trabaja hace muchos años en maltrato a las mujeres, en violencia de género, con niños maltratados, y dice, Alba, siempre le digo, ¿por qué piensan así las personas de los animales? ¿Por qué no tienen esa empatía? Porque desde pequeños siempre nos han enseñado a cosificar a los animales. ¿Por qué te vas a preocupar de esto si es un vaso? Jaja, te ríes. Es ahí el cambio. Y ese cambio se puede hacer a nivel de información, a nivel de educación. Porque si cuando saliera Parma, proponéis de alguna manera que en las escuelas desde pequeños hay alguna asignatura, ya no medio ambiente, sino realmente el respeto a los animales. ¿Hay algún otro partido que lo proponga esto? Sois el único partido. Somos el único partido. De hecho, otros partidos están proponiendo hacer un FP taurino, enseñar a los niños a matar animales. Se les quita esa inocencia. Para mí es súper cruel hacer esto con los niños. ¿De qué otra forma piensas que se está de Parma podría darse esta información a la sociedad? No lo sé, con anuncios, con noticias. Parma no tiene mucha infraestructura porque de hecho tampoco no tenemos subvención económica, nos movemos solo por el voluntariado y por el dinero de los afiliados. Y entonces para nosotros es un poco difícil acceder a esa parte de la sociedad, pero como cada vez tenemos más voluntarios y nos vamos escapando por aquí y por allá, pues hacemos esta información y abogamos por todo esto. Sin embargo, otros partidos que a lo mejor sí que tienen esta posibilidad, porque tienen las subvenciones para hacerlo, la economía, que se presentan como animalistas, pero no están haciendo ningún tipo de educación ni están, de hecho no tienen prácticamente nada en su programa electoral hacia los animales. Algún punto que podrían tener, pero tampoco es algo tan trabajado como lo tiene Parma,